años de escuela. Con ustedes presenta al doctor Felipe Camarilla. Así con un fuerte voto de aplausos. Bien, vamos a devolver el voto de aplausos a Bellaquita. Tiene la alegría y el entusiasmo de querer presentar. Vamos a darle la más cordial bienvenida, especialmente a quienes nos visitan hoy día por primera vez. Por favor, levanten la mano. Eso, ¿cómo le recibimos? Hoy tenemos invitados de lujo. Tenemos no solamente invitados de repente de acá de Lima, sino también del extranjero. ¿Sí? Tengo el grato honor de presentarles a 3 compañeros de la Escuela Francesa de Descodificación Biológica. Como les comenté, estamos haciendo toda la alta especialización internacional y tenemos 2 doctores destacados de Bolivia, ¿no? El doctor Rey y el doctor Milko, a quienes lo recibimos con una y está también nuestra gran amiga, terapeuta también, la señora Ignacia, que viene desde Chile. Vamos a recibir. Y le doy gracias a Dios, primero que nada, por estar acá hoy día. Ustedes me han convocado, yo estoy acá. Si no, simplemente esto no se da, ¿verdad? Ustedes hacen posible el hecho de que hoy día estemos conversando de este tema. Le doy gracias a Dios por tener una esposa maravillosa y mis 3 hijos. Hoy día Selena está en afán de estudio, pero acá con mis 2 hijos, con Ángel y Bequita, le doy gracias a Dios por este momento que vamos a disfrutar y esperemos de que sea para aprender todos. Bien, vamos a darle también un cariñoso y fuerte aplauso a toda mi gran familia, a la familia de la INT. Un voto de aplauso. Bien, 10 años de experiencia clínica. Hablar de factores de transferencia, es para mí apasionante. Yo empiezo contándoles mi historia. Pero como voy a contar mi historia y como vamos a empezar a contar algunas historias, vamos a diferencia de las otras charlas, porque eso es lo que me han enseñado en la escuela, no vamos a poder filmar. ¿De acuerdo? Vamos a tomar alguna foto por ahí, pero no filmamos. Especialmente porque vamos a contar algunas historias. ¿De acuerdo? Bien. La presentación se las he colgado en internet, así que ya saben, todos tienen el link. Los que no, al final nos inscribimos en el listado, me ponen bien su teléfono si tienen WhatsApp o el teléfono para mandar el mensaje de texto y con el link de la presentación para que les pueda servir como un dato de referencia o ustedes puedan prospectar. Bien, es una presentación muy sencilla, muy dinámica, pero el objetivo concreto es difundir un poco esta idea de lo que se está haciendo. Bien, yo empiezo mi historia hace 10 años exactamente, con muchos de los que están acá me conocen, con mi gastritis, una gastritis terrible. Tenía ya 2 úlceras pépticas diagnosticadas con endoscopía, y la última endoscopía el gastroenterólogo me dice: "Sergio, hermano", porque es muy amigo, yo estaba trabajando en Cusco, en un gran hospital, y me dice el gastroenterólogo: "No vamos a dar para más, así que o para la máquina o colapsas". ¿Por qué? Hay otra úlcera y esto no viene. Claro, está cicatrizando, no está activo, pero eso se activa en cualquier momento, vomitas y sangre y ahí quedas. O al largo incluso hasta te puede dar un cáncer. Un cáncer. A mí no me da nada de eso. Pero, obviamente, yo entré en pánico, ¿no? Si no es un gastroenterólogo, al final dije: "Mire, ¿y qué puedo hacer?". Es simple, deja de hacer la parte donde tienes más estrés. Y yo, como siempre, atiendo a mis pacientes en la madrugada y en la mañana estoy haciendo la gestión. Un tema con el esposo salió del conflicto solo, no posible. No,
lo único que estaba haciendo es recordar mi carrera y decir herencias, es imposible llegar a eso, el presente primario se acabó. Bueno, no sé qué haces, pero si no dejas sin embargo, necesitabas, y vas bien que llevas a derecho, ese era el derecho, al cerebro. Pero a pesar de eso está bien, para yo ahora entiendo, necesitaba de todo modo que se veía, ya no el cafecito donde no es que el paciente lo tome eso, no, sino que hay una teoría que estamos discutiendo, porque el paciente está en la fase barbotónica, explicar todo eso es toda una súbitamente, bueno, un poquito después de que hemos trabajado el conflicto, ya es una fase en la que el paciente está tranquilo. Entonces, y ahí le da de todo, de infarto, de defensa, de la centro, toleramente. Entonces en esa fase, Harvard sugiere el café, por ejemplo, que es una fase barbotónica le va a alucinar literalmente, ya lo sugiero desde eso, entonces, con una alternativa. A medida que he visto por los libros de temas interesantes del tema de cosas que conocía la historia, así que usando un factor de transferencia industrial, porque la mía es una maravilla. Él está hablando, también son socios científicos. Desde los 4 años y medio, nosotros vamos a terminar igual de venir a casa y a dándoles algunos tips que digamos confirmar en la casa. Importante entonces, inteligente de esa realidad y yo que los que si le doy no le vas a hacer que es salir, pero necesitamos si no empezar muriendo, entiendo que le da la posibilidad de recuperarse, las necesidades de quiero que a la doctora, y como dispara. Y es una manera, mirando más al tema y bueno, el segundo día que me anda en la casa de idea, que yo le llamo a mi papá, ya necesito a mi casa. El uso de factores de transferencia fue tan fuerte solamente el abrazo y no hicimos nada. Preguntas que siempre me hacen. El uso de factores de transferencia, doctor, luego me puse de rodillas, si yo estoy tomando a megadosis, dejo de tomarlo como 2, 3 días, que una semana, me voy a morir de esto. El miedo, el miedo es porque en ese instante es una persona. Sin embargo, no se le viene nada cabeza. Recuerden que 4 veces tomo y 4 veces ahora puedo desarrollarlo completamente. Colegas, necesito solamente salir de 5 meses. Sabemos que esto es. ¿Qué hice? Medicina de desconformación. Muy bien, vamos a dejar el sábado para el mío. Ahora sí, vamos a la fase de preguntas o de conflicto de lisis, que se llama más autónomo, es decir, corté con un conflicto de años. Me reconcilio con mi pasado y el está feliz. ¿Sí? Y ahí sí me hubiera podido realmente hubiera podido reventar la úlcera o un montón de cosas. Entonces, en ese instante, felizmente y coincidentalmente, como ya me habían dado la charla y estaba unos 2 o 3 meses investigando sobre factores de transferencia, ni bien salgo del apéndice, empiezo a tomar los factores de transferencia, habré tomado unos 2 meses más o menos. Y hasta el día de hoy, yo tomaba un omeprazol, tomaba, qué sé yo, era asmático, usaba mis inhaladores, y literalmente todo se cortó. Hasta el día de hoy no vuelvo a tomar omeprazol, nada. Entonces se sumaron 2 cosas, ¿no? Una parte emocional, que es muy fuerte, que considero en el pasado, pero a Dios gracias, conozco esto de los factores de transferencia y me ayuda lógicamente a superar una fase que es muy delicada cuando cortamos emociones fuertes, que es la fase barbotónica. Y de esta experiencia ya vamos a hablar, ¿no? Usar los factores de transferencia, que es lo que ahora yo hago en estos 10 años trabajando con mis pacientes, y eso me ha permitido a mí mis horizontes. La única que siempre me acompaña en mis locuras es mi esposa, porque me decía, estás loco, ¿cómo vas a pensar? No, o sea, es romper esquemas, ¿no? Entender que la enfermedad no existe. Para quienes me han escuchado ya saben que es una locura o no, pero la enfermedad no existe. Y para quienes son nuevos, pues les cuento la historia, no existe. La enfermedad viene en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Hoy día no vamos a hablar de esa charla, porque lo hablamos profundamente cuando vemos el tema de neurointegración, cuando hablamos de Hammer, ¿sí? Pero sí, solamente vamos a recordar eso nada más, ¿no? Si yo entiendo que la enfermedad no existe y tengo cáncer, si yo tuviera cáncer y sé que tengo cáncer, ¿qué tengo que hacer? Luchar, combatir, ¿verdad? Ponerse fuerte, tomar la quimioterapia, recibir no sé qué, me operan y tengo que luchar. Pero yo estoy luchando y llega un momento en el que me canso, me agoto ahí. ¿Verdad? Porque hay un momento en el que colapsa ¿qué? Mi sistema inmunológico. Y de eso ya vamos a hablar. ¿De acuerdo?
Bien, entonces con esta introducción, pues vamos a ir adelante con estos 10 años de experiencia. Vamos a hacer una revisión rápida de lo que son factores de transferencia, comentaremos algunos casos puntuales, ¿no? Manejando ya después más seriamente, hace 3 años, el tema de biodescodificación, ¿no? Y paralelamente trabajando con la parte inmunológica. Muy bien. ¿Se ve mejor? Sí. Ok. Muy bien. Un recuerdo de mi Cusco querido. ¿Conocen Machu Picchu? Sí. Aunque sea en foto para mis colegas de Bolivia y de Chile. Machu Picchu, pero esta es una foto diferente, ¿sí? No es la que comúnmente conocemos. Se ve un poco más a profundidad el tema de las ruinas. El cielo que en estos días no tiene nada que envidiar, el cielo está precioso, ¿no? Totalmente despejado. Muy bien. Hablar de prevención inmunológica es sinónimo de trabajar y recordar a Dr. Chilbur Lawrence en el año 49. Empieza a trabajar con todo lo que es, él era investigador e infectólogo, y empieza a trabajar profundamente con el tema de factores de transferencia. ¿Por qué? Porque encuentra, buscando un montón de sustancias o agentes que pueden ayudar a las personas a recuperar su sistema inmune, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo tengo un cáncer? El sistema inmune está para abajo, no está normal, sino está para abajo, está en el suelo. En muchos de los casos está en el suelo. Entonces venimos los médicos y damos ¿qué cosa? Corticoterapia más quimioterapia. La corticoterapia me baja la respuesta inmune. Si estaba aquí en el suelo, ¿a dónde va? Al subsuelo. ¿Por qué? Porque es importante, doy inmunosupresión, le meto la quimioterapia, que son los agentes citostáticos, ¿y qué va a hacer? Mata células buenas y malas. ¿De acuerdo? Y si hubiera una respuesta hiperinmune, ¿qué va a pasar? Yo necesito darle algo para que baje la respuesta inmune. ¿A dónde? A límites normales. Hamler y todos los que están acá arriba, ¿no? Empiezan a trabajar con un concepto totalmente nuevo y empiezan a ver de que podemos encontrar alternativas que son parte o recursos de parte de nuestro propio cuerpo que nos permita equilibrar de manera natural. Vuelvo a tocar el tema de las emociones. Si yo controlo una emoción, corto con el conflicto que desencadenó todas las emociones desde el origen, que hoy se conoce bien como resentir primario, corto eso, pero después ¿cómo queda mi sistema inmune? ¿Cómo queda el cuerpo? Empieza en una fase autotónica, se llama, o después del conflicto, empieza a haber alteraciones. ¿Quién me regula eso? Todo lo que va a significar el sistema inmunológico. Si yo no manejo esto adecuadamente, el paciente puede morir. Ojo, en algunos de los casos el paciente recibe quimioterapia, ¿verdad? Y uno lo recibe con fe, pensando que va a mejorar. Y ni bien recibe, se siente bien. Y como se sienten bien, dicen ya estoy curado. Pero entre 20 días, o sea, 3 semanas, hasta las 6 semanas, ¿sí? Es decir, desde los 20 hasta los 40 días, puede haber una crisis épica, es decir, una crisis fuera de lo normal, o también llamada en medicina alternativa crisis curativa. Si hace esa crisis curativa es delicado. Y esto ya lo vio Chilbur Lawrence y empieza a trabajar con el tema de prevención. Y encuentra que en los glóbulos blancos, en la membrana celular de los glóbulos blancos, hay adosada una molécula que todos tenemos, que son los factores de transferencia. Bueno, si Academia de Ciencias Médicas Rusa, acá está el representante máximo, estos dos doctores, el doctor Kelvin McGraw y Robert Robertson, con harto conocidos en nuestra época, en lo que va de la compañía de Fulbright y todo lo demás, el doctor William Henning, que nos habla de lo mismo. Publican libros y desde hace recién 15, vamos para el año 16 años, que recién se está trabajando mucho en el tema de factores de transferencia, que antes no. ¿De acuerdo? Toco un poco el concepto de nanomedicina. ¿Por qué? Porque sabemos que la medicina del futuro tiene que ver con nanomedicina. ¿Qué es la nanomedicina? ¿Qué vemos acá? Vamos a bajar un poco esto para que vean. ¿Qué vemos?
La NASA, eso, son nanobots, son robots microscópicos. Este es un vaso arterial y esta es una foto, si bien es cierto, esto es una recreación, pero los nanobots son muy similares a esto, que son pequeños robots microscópicos que en la NASA están experimentando. Si hay un astronauta, se va a Marte, no hay resonador magnético, no hay nada, entonces entran estos nanobots, hacen un diagnóstico de dónde está la fractura o lo que tenga, hacen un diagnóstico y hacen el tratamiento. ¿De acuerdo? Para hablar de nanomedicina tenemos que hablar de 10 nanogramos para abajo, es decir, partículas subatómicas, o no subatómicas, partículas muy pequeñitas. ¿Qué es nanogramos? Entonces son partículas que están muy por debajo de lo que convencionalmente podamos ver. No sé si tienen un lapicero, agarren y vean la puntita, imagínense la punta del lapicero, la puntita, divídanlo en 100.000 a parte. Esa es una nanopartícula. Por tanto, cuando yo hablo de factor de transferencia, estamos hablando de que si los factores de transferencia están midiendo 5.8 nanogramos, entonces ¿es una partícula pequeña o no? ¿Estaríamos hablando de nanotecnología o no? Entonces, al hablar de factores de transferencia, que es una molécula, es una proteína, es un aminoácido de bajo peso molecular, estamos hablando entonces de nanotecnología. Y en esto se basa toda la ciencia transfarmacéutica. ¿Ok? Nanotecnología. Quiero recordar a Pischinger, con mucho cariño para Mirko, que estábamos comentando hace un rato. Pischinger es un anatomopatólogo, un médico que en la década de los 70 habla sobre cómo es que los factores, en este caso, no factores de transferencia, ¿no? ¿Qué factores condicionan a que dentro de los tejidos empiece a haber problemas? Si yo tengo una célula, que es una célula normal, vamos a coger esta celulita, ¿de acuerdo? Y a esta célula normal, alrededor de esta célula, que es normal, que es un tejido, ¿no? Un tejido sanguíneo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, pero acá vemos unos glóbulos que son medios anómalos, ¿sí? Acá están, medios anómalos. Entonces, si alrededor del tejido empieza la célula a excretar sustancias tóxicas, que es lo normal, cualquier célula va a botar sustancias tóxicas, ácidos grasos, ácido úrico, etc., detritus celular, radicales libres. Si pasa esto, entonces esta célula, literalmente, el espacio o la matriz extracelular alrededor de la célula, literalmente puede acidificarse. Estamos hablando del origen de la enfermedad. Hay una parte emocional que en breve vamos a comentar, pero estamos hablando ya de lo que está pasando en mi cuerpo. Tengo un problema emocional fuerte, le llamamos bioshock. Inmediatamente, ¿qué pasa? Empieza a haber una alteración a nivel molecular, a nivel de la célula. Entonces, a nivel extracelular empieza a haber mucha secreción de ácidos, de sustancias tóxicas, pero el cuerpo no deja que salgan esas sustancias tóxicas. Y de la matriz extracelular, como de alguna manera colapsa hígado, pulmón, riñón, que son los tres filtros naturales, hígado, pulmón, riñón, estos tres filtros colapsan, entonces empieza a tornarse un medio ácido. Si esto persiste, esta célula, ¿qué va a pasar? Ya no llega oxígeno y nutrientes. ¿Qué puede pasar con esa célula? Se muere. Y aparece la apoptosis celular, o muerte celular programada. ¿De acuerdo? ¿Quién habló de esto? Hace 3 décadas y media, más o menos, Pischinger. Y esto no se enseña en las facultades de medicina, por si acaso. Buenas noches, bienvenida. Entonces, otro sistema importante, hemos hablado de la teoría de Pischinger, ¿sí? Y de lo que es la homotoxicología, pero otro sistema importante es el sistema inmunológico. El sistema inmune, que es el sistema de defensa, integrado por diferentes órganos. Están las amígdalas, los adenoides, el timo, el vaso, los huesos, el apéndice, las placas de Peyer, en fin, los linfáticos. ¿Y qué pasa cuando empieza a haber ganglios?
Los médicos nos desesperamos, ¿no? Y decimos, uy, puede ser un cáncer. Y efectivamente sacamos y aparecen células neoplásicas. En breve vamos a hablar que es toda una locura pensar así. Pero este es un cambio de mentalidad. A mí me ha costado 10 años. A los colegas sé que también un tiempo similar, ¿no? Pero cambiar esta mentalidad y pensar de que más bien esa enfermedad está viniendo en mi auxilio, y por tanto no es una enfermedad, es simplemente un síntoma, lo vamos a entender ahora. Pero en eso tiene que jugar mucho el sistema inmune. El sistema inmune tiene dos brazos, la respuesta innata o no especializada y la adaptativa o altamente especializada. Dentro de la respuesta adaptativa o altamente especializada está la respuesta celular, que vamos a tratar en lo posible de ir a tocar en profundidad. La respuesta innata, que tiene que ver con los fagocitos o sistema de complemento, o de la respuesta antígeno-anticuerpo. ¿Qué es eso? Si yo estoy de miedo, salgo y tomo mi metro, de miedo a que me dé la gripe. ¿Por qué estoy de miedo? Por diferentes circunstancias, ¿no? Uy, no, que la gripe, que escuché las noticias y no sé qué. Yo ya estoy mentalizando que voy a enfermar, ¿verdad? Y si subo al metro y estoy ahí viajando y de repente alguien a mi lado estornuda, ¿qué va a pasar? Para las 8 de la noche, ¿cómo llego a mi casa? Estornudando, porque yo he condicionado que mi sistema inmunológico esté mal. Y si encima, en breve vamos a comentar algunas emociones que terminan provocando eso, si encima se da eso, hay una emoción que está por ahí molestando, peor la cosa. ¿De acuerdo? Entonces, yo he condicionado que el sistema inmune empiece a caer. Si cae, yo estoy proclive a que entre un antígeno, es decir, algo que me afecte. Ejemplo, virus, bacterias, etc. Y que finalmente desarrolle la enfermedad. Repito, si a esto yo le sumo el concepto de que hay una emoción fuerte de por medio, antes de subir al metro, simplemente se va a dar la enfermedad. Pero, vuelvo a repetir, la enfermedad no viene a atacarme, a agredirme, por mucho que esté con amigdalitis y con 40 grados de temperatura, ojo, no, es algo que viene en mi auxilio. Si yo hablo de la respuesta innata, que es poco especializada, estarán también las barreras naturales como la piel, la conjuntiva de los ojos, en fin. Pero la que me interesa que conozcamos brevemente es la respuesta celular, que es la respuesta adaptativa o altamente especializada. Y tenemos a la cabeza los linfocitos T. ¿Qué son los linfocitos? Son un tipo de glóbulo blanco. La sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos, un tipo son los linfocitos. Y en este caso están los linfocitos T a la cabeza. Los linfocitos LDH, llamados también los helper, los LTC o citotóxicos, llamados también CD8, y los LTS o CD4. Normalmente, en la práctica médica, solemos utilizar estos dos marcadores para ver cómo está la respuesta inmune, la cantidad de respuesta inmune. Entonces, utilizando el tema de linfocitos, vamos a ver que si los linfocitos LDH, esta es la curva inmune, en el tiempo. Si es una curva inmune normal, entonces todo va bien. Si la respuesta inmune se me va para arriba, estamos hablando entonces que tendrá que actuar dos supresores para que baje de manera natural. Si la respuesta inmune está para abajo, necesito que suba por medio de ¿qué? De los linfocitos LT helper. Y acá tenemos la respuesta hiperinmune, por medio de los linfocitos LTS van a bajar hasta límites normales. Y los inmunosupresión, acá tenemos cuando hay una respuesta hiperinmune, clásico, la artritis reumatoide. Y acá hay un casito, siempre lo cuento porque es emblemático el caso, ¿no? Dama de 19 años que está por casarse, con todos los preparativos de más de 6 meses de preparación, está de blanco, entra al altar, todos los invitados, la iglesia llena. Pasan 5 minutos de la hora que tenía que venir el novio, 10 minutos, media hora, y el padre da por concluida la ceremonia porque no había novio. Cuando pasó eso, hace 30 años. La dama hoy tiene 52 años. ¿Qué le ha podido pasar a esta señorita? ¿Qué pasaría si les dejan en la impresión fuerte, ¿no?
Artritis reumatoide, es me digan los colegas. ¿Qué es la artritis reumatoide? Hay articulaciones inflamadas, ¿no? Dentro de lo que es la descodificación biológica tiene un concepto. ¿Por qué se me inflaman las articulaciones? ¿Para qué me sirven las articulaciones? ¿Para defenderme o no? Si me atacan, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿No? ¿Me defiendo o no? Pero ahorita, si me siento indefensa y totalmente deprimida, ¿por qué? Porque el desgraciado de mi novio se largó y me dejó plantada. ¿Qué hago? Me siento fatal, ¿sí? Entonces, ¿me podré defender o no? Siento una desvalorización, siento que no me valoro, literalmente, y una gran pérdida de territorio, porque soy una feliz novia que en la noche voy a ser una feliz casada y ahora soy simplemente una soltera. ¿Se entiende? ¿Ok? Artritis reumatoide. ¿Sí? Los linfocitos LT sirven para qué? Para modular la respuesta inmune de lo que estaba con respuesta hiperinmune baja y se corrige. Pero para esto yo necesito cortar con ese conflicto. Y le vamos a explicar qué es la descodificación biológica. Hay el bioshock. ¿Cuál es el bioshock? El novio de grabación me dejó plantada en la cara. ¿Sí? Estoy en este momento. ¿Sí? Eso es el pasado, porque el presente está allá. Entonces yo tendré que ir del presente. Estoy con mi artritis doblada en dos, con mis manos así como vemos acá. Regreso hasta ese momento, cortamos, sacamos a la persona de ese momento, de ese conflicto, porque la persona se ha detenido, y lo llevamos nuevamente al presente. Y listo, la persona se recupera. Cuando cortamos la emoción de origen, se recupera, literalmente al 100%. Oh. Sin darle sus medicamentos, lo clásico, la coxia, metrotexate, sales de oro, corticoides. Pero ¿qué tengo que hacer? Necesito que de todas formas la persona tenga algún soporte, un amortiguador. ¿Qué cosa? Yo le llamo así, ¿no? Un amortiguador, los factores de referencia. Porque si no se me hunde con este tema del sistema inmune. Y si el sistema inmune, si esto baja, podría ser fatal. ¿Se entiende? ¿Ok? Por eso es que yo utilizo en todos mis pacientes, después de el resentir primario, cortar con el conflicto que desencadenó todo, necesito el amortiguador. ¿De acuerdo? Y si hay una inmunosupresión, es decir, se bajó la respuesta inmune, entraron los linfocitos Helper para poder elevar la respuesta inmune hasta límites normales. Un niño con leucemia, está sin pelitos, sin cejas, y este niño, pero ya sana. ¿Ok? Aunque para el doctor Hammer, que es un pionero en el tema de lo que es descodificación, ¿no? La leucemia en realidad tiene una fase de reparación de un cáncer de hueso, lo digo más con la doctora. Esto es muy importante entender, es decir, que hay algunas enfermedades que no son enfermedades y que más bien están viniendo en nuestra vida ya en la fase de recuperación del paciente. Pero como yo no entiendo eso, ¿qué le da a este paciente? Quimioterapia, le da un montón de cosas. Cuando en realidad lo único que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Elevar la respuesta inmune, recordar y retroceder en el tiempo, cortar el conflicto desencadenante y se acabó todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, este es todo un enmarañado que le va a gustar de repente a los odontólogos y a la doctora, pero más no tanto a nosotros. Sin embargo, acá me sirve para poder detectar a los CD8, los linfocitos LT citotóxicos, ¿no? Que van a ayudar a nivel de lo que es la respuesta antígeno-anticuerpo. Pero quiero que vean toda la cascada compleja de reacciones químicas que va a haber en el cuerpo, que van a derivar en la presentación de células, de macrófagos, etc. Van a estimular la formación de macrófagos, en fin. ¿Para qué? Para que ese virus, ¿se acuerdan del virus que se metió literalmente en mi cuerpo? Cuando cumple ese virus o la bacteria su función, el cuerpo lo deshace. No antes. ¿Bien? Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos. Respuesta hiperinmune, hiperreactividad, alergia, sinusitis, asma, rinitis, dermatitis. Cuando yo hablo en este cuadrito, estamos mezclando enfermedades con emociones y a la vez de emociones también con respuesta inmune. Hay una ciencia que no es nueva, tiene más, ya va a tener 20 años, que es la psiconeuroinmunología, que nos habla de esto. Psico, mente, neuro, sistema nervioso, psiconeuro, endocrino, la parte endocrina, la parte de la glándula, inmunología. Nos habla de esto.
Entonces dice que si hay una respuesta hiperinmune a la cabeza, alergias, sinusitis, asma, rinitis, dermatitis, que bueno, explicar todo esto y ver los bioshocks o las emociones, no lo vamos a hacer hoy día, repito, pero sí es importante más o menos conocer y dónde están ubicadas estas patologías. Y las enfermedades por respuesta hiperactiva del sistema inmune que me van a atacar. Ejemplo, lupus, esclerosis múltiple, diabetes, artritis, ¿no? Todas estas enfermedades son por un ataque del sistema inmune. Quiero morirme. Y como quiero morirme, mi inconsciente agarra y dice, ¿quieres morirte? No te preocupes, te mando una enfermedad autoinmune. Y aparece la espondiloartrosis o espondilitis anquilosante, esclerosis múltiple, etc. ¿De acuerdo? Y cuando hay una inmunosupresión, aparecen superinfecciones como las virales. Ya no estoy hablando de infecciones simples, una amigdalitis, estoy hablando ya de infecciones mucho más fuertes, pero que también vienen, repito, en nuestra ayuda. Entender que una bacteria se mete para ayudarnos es difícil de entender, menos en un hospital, ¿verdad? Si se mete una bacteria, no, hay que darle esa extracción, no sirve para nada. Imipenem, vancomicina, no. Y al final terminamos con tanto antibiótico, hepatopatías, hepatotoxicidad, insuficiencia renal, por falla renal, en fin. Pero a la hora de la verdad, en realidad, nuestro cuerpo permite que aparezca, por poner un ejemplo, la tuberculosis. Esto que voy a decir es loco, pero lo ha dicho Handel hace ya casi 30 años. La tuberculosis, todo el mundo se asusta, no hay que darle quimioterapia, esquema 1, esquema 2, esquema... La tuberculosis es un tema que ayuda al paciente con cáncer del pulmón a solucionar su cáncer. Soluciona el cáncer, aparecen las cavernas, se curó del cáncer, y el cuerpo en ese instante empieza a eliminar a la bacteria de la tuberculosis. Listo, fin de la historia. ¿Qué les parece? Obviamente no digo que tengo tuberculosis y alegremente, no, entonces el doctor me ha dicho que no tengo que ver, que no me vean, que no recibo tratamiento. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. A todo mi paciente le digo lo que te indique el neumólogo o el oncólogo, vamos a hacer caso. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es acompañar a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Psiconeuroinmunología, acá tenemos sistema nervioso, las glándulas, cerebro, en fin, las amígdalas, tiroides, en fin, pulmones, grandes glándulas, incluso hasta los intestinos, en fin. Y psico, pues el neuro, endocrino, inmunología, todo el sistema inmune, los ganglios y todo lo demás. Pero el punto de partida, ¿cuál es? El enmarañado de pensamientos y emociones que al final hacen de que uno aterrice, después de tener una emoción fuerte, en una, entre comillas, enfermedad, un síntoma. ¿Sí? Acá un breve resumen nada más. Si yo hablo de psiconeuroinmunología, pongo este ejemplo porque es emblemático. No quiero tener relaciones con mi marido. ¿Pero por qué? Porque sospecho que me está sacando la vuelta. Por tanto, no quiero saber nada. Pero es mi marido. ¿Y qué va a pasar la noche o la mañana? Bueno, pero no quiero. Y el inconsciente viene y dice, ¿no quieres? ¿En serio no quieres? Y este es un experimento que han hecho en psicoterapia. Yo te digo, así como vamos a agarrar y vamos a ordenar, atentos, la mente, el psique, vamos a ordenar aquí al cerebro. El cerebro, al cerebro del órgano, que más o menos está en la base del cerebro, el cerebro del órgano, a la parte específicamente que tiene que ver con la vagina, se activa esa parte de ese foco y dispara a la vagina. Y en la vagina no se enferma la vagina. Como necesita protegerse del marido porque siente asco de que esté por ahí teniendo otra mujer, entonces se activan las cándidas nigrans. ¿Se entiende? Candidez vaginal. Ya. ¿Sabes qué, mi amorcito? Tengo que ir al ginecólogo, estoy mal, no, nada. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 3 meses. 3 meses para investigar si la integración me saca la vuelta, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí también el cuento de las damas de cara, ¿verdad? No es con las casadas. Psiconeuroinmunología científicamente, biomolecularmente te demuestra todo eso. ¿Ok?
Y en la parte neuroemocional, pues se habla mucho de todo este tema. Neurointegración, entonces, entra como un concepto, como un aporte que quien les habla, en términos de neuro, parte de lo que son las emociones. Integración porque trato de jalar muchas de las tendencias actuales, desde lo que era con la neuroemoción, que es la descodificación biológica con Christian Fleischer, y en fin, hay varios representantes de lo que ha significado este avance. Trato de ver con el tema de cristología, que para mí es fundamental la parte de la terapia del perdón, y empiezo por ahí. Trato de ver también el concepto de cómo la mente actúa sobre el cerebro y el cerebro sobre el órgano, y si es así, trabajamos con descodificación biológica. Decía que soy alumno de la Escuela Francesa de Descodificación, entonces trabajamos con este concepto ¿para qué? Para ayudar al paciente a salir de la emoción oculta, encontrar ese resentir primario. Factor de transferencia, entonces, me sirve como ¿qué? Como un colchón, como un amortiguador. ¿Para qué? Para que si yo lo saqué ya a esta señorita, que sigue siendo señorita, regresamos a la constitución, la saco, le hago la descodificación, estamos con el Aloy, ¿qué le puede pasar? Y lo describe bastante Hangler en sus libros. Dos cosas. Puede haber edemas como parte de la fase de reparación, atenta doctora, que terminan en dos cosas: un edema agudo del pulmón, que es lo más catastrófico, y por tanto es sinónimo de tener que atender en cuidados intensivos. Y ojo, recibió la quimioterapia, puede hacer edema agudo del pulmón. Ah, la quimioterapia no sirve, no, lo que pasa es que se está reparando, se está sanando el cuerpo, solo, no por la quimioterapia. Y eso lo entendió el cuerpo. Y en el otro momento es que puede a futuro, repito, entre los 20 días Freddy hasta los 42 días, puede hacer infartos agudos de miocardio. ¿Cómo se llama eso? Crisis épica o crisis epiléptica. ¿De acuerdo? Estamos revisando, ¿no, doctora? ¿Ha leído la parte del testamento? Que gentilmente los colegas de Bolivia tuvieron la gentileza de alcanzarlo. Una maravilla. Muy bien, otra vez Shepard Lawrence, en el año 49. Entonces, ¿qué son los factores de transferencia? Son moléculas, no son vitaminas, no son nutrientes, no sé, pues batido, son moléculas, son aminoácidos esenciales de bajo peso molecular en el orden de los 2.500 a 3.000 datos. Hemos visto que pesan ¿cuánto? 5.8 nanogramos, por tanto son nanopartículas. A diferencia del paracetamol, si yo tomo el paracetamol, es una macromolécula. Tomo y termino haciendo hepatopatía tóxica. ¿Por qué? Porque es una macromolécula. Afecta muy rápidamente su metabolismo. ¿Por dónde va a ser? Hepático. Y inflama. Entonces, si es una nanopartícula, entra rápido a la sangre y se acabó. Y no hay efectos colaterales. Por eso es que el transfactor no tiene efectos colaterales. ¿De acuerdo? Muy bien. Tiene 3 mecanismos de acción. No somos todos médicos, así que vamos a pasar rápido este tema. Hay una fracción inductora que alerta al sistema inmune ante situaciones de ataque, estrés. Acá tenemos una lámina de un paciente con leucemia. Acá vamos a ver con leucemia linfoblástica aguda. Y activa las zonas de ataque. ¿Qué cosa? A los macrófagos. Acá tenemos un macrófago, las células natural killer, que son las clásicas cuando hay cáncer. Viene esta célula que ha sido activada gracias a esta fracción inductora. ¿Por qué? Porque vamos a potenciar a los linfocitos LT helper, que son los que van a elevar la respuesta inmune. ¿Se acuerdan? Por eso sirve LTH y los LTS. ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces activa eso que hace la fracción inductora. Pregunto, ¿no es parecido a lo que hace un rato hablábamos? ¿Sí? Pero acá ya no es nuestro cuerpo, este es el factor de transferencia. En otras palabras, de la manera más natural. Fracción antígeno específica, los CD8, que van a ayudar a nivel de lo que es la unión antígeno-anticuerpo. Aglutinan los antígenos y los precipita y los bota del cuerpo. Finalmente, el otro mecanismo es la fracción supresora, que me va a permitir la célula de respuesta inmune. En este caso es un paciente con asma, está inhalando, ¿sí? Está respirando, ¿de acuerdo? Pero le falta aire. ¿Por qué? Porque hay un espasmo bronquial.
Entonces, ¿qué le doy? Broncodilatadores, le doy corticoides con todos los efectos colaterales que implica. Si solamente le doy la acción supresora, me van a regular esa respuesta inmune de la manera más natural posible. Pero ojo, que incluso usando los factores de transferencia, y yo le doy a algunos asociados que me dicen, pero le estoy dando el Briovida, le estoy dando el spray, y sigue con el asma. Claro, porque recuerden que hay atrás un conflicto. No entra el aire, entra y se queda, porque tengo la necesidad de que ese aire no salga. ¿Qué es el aire? ¿Para qué me sirve el aire? Para vivir, para ventilar. Y si me falta el aire, ¿qué me está faltando? Vida. ¿Y quién no me está dando vida? Siento que mi familia me asfixia. Por tanto, no está saliendo el aire, me están asfixiando. Yo tomo el aire, entra porque necesito vivir, pero no está saliendo. Siento que me asfixia. ¿Quién? Mi familia. Ah, sí, ya sé, doctor. Cuando tenía 8 años mis padres se divorciaron. Ah, perfecto. Regresamos a los 8 años. Cortamos con el conflicto, se acabó el asma. ¿Se entiende? Y otra vez regreso al presente, ¿y qué va a pasar? Puede ser una crisis épica y puede ser un edema de pulmón, claro que sí. ¿Qué necesito ahí? Amortiguador. ¿De acuerdo? Esto, colegas, los detrás no han escrito. Entonces, ese porcentaje que es bajo, que para algunos es 20%, para otros es 7%, que sí se mueren después de sacarlos de los conflictos o post-conflicto lisis o monotónico, acá se resuelve. ¿Y a cuánto baja? A un 3%. ¿Sí? El transfactor eleva la respuesta inmune en un 437%, nunca antes visto. Esto es real. Confirmado tanto en Estados Unidos como también en Rusia, por la Academia de Ciencias Médicas Rusa, con el mismo experimento. La carta metodológica rusa está colgada en internet, es un resumen del Ministerio de Salud de Rusia, donde se publica en el año 2000, bienvenidos, 2004, no, después de 4 años de experiencia clínica, publican los resultados de sus estudios, de su investigación, donde se probó los factores de transferencia en pacientes inmunosupresos en un instituto de infectología, en un instituto similar a neoplásicas, en 4 institutos, en un instituto de gastroenterología y enfermedades gastroenterológicas, ¿no? 4 institutos y coinciden con lo mismo. Vamos a hacer un breve resumen de esto al final. Está incluida en el Physician Desk Reference, ¿no? El paramédico clínico que usamos médicos, químicos, farmacéuticos, para el año 2016 también. Aquí, bueno, esto ya lo hemos comentado. Quiero, a ver, vamos a comentar un poquito acá. Quiero irme de frente a la parte de efectos colaterales. Recordarlo acá al doctor Boroviev, de la Academia de Ciencias Médicas Rusa, que ha trabajado muchísimo el concepto de los factores de transferencia en Rusia. Decíamos lo del Physician Desk Reference. Acá hay un estudio muy interesante que hace el Hospital de Bolonia, en Italia, 25 años de seguimiento en pacientes con factores de transferencia, y en este resumen, después de describir la cantidad de pacientes, el seguimiento, y ojo que ellos trabajan no bioral, sino con hemoderivados liofilizados, es decir, te sacan tu sangre, la liofilizan, sacan una... Pueden tomar una foto si gusta. Quería preguntar, doctor, veo, no sé si los primeros de fijo que dice SIDA, se refiere a casos de VIH-SIDA. Sí. Hay una casística de 51 pacientes. Sí, claro. ¿Podría hablar un poquito más sobre el tema? Si hablamos de enfermedades inmunes, el VIH no deja de ser una enfermedad autoinmune, de una inmunosupresión fuerte. Igual, es muy similar cuando hablamos de emociones, es muy similar a problemas hematológicos. Leucemias, linfomas, tiene la misma forma, pero acá hay otros contextos de desvalorización, etcétera, que hay que manejar. Atentos. ¿Ya? Si yo no hago el corte del receptor primario, simplemente no estoy haciendo nada. Esa persona yo no me estoy ayudando, ¿no? Sin embargo, acá los colegas han trabajado estrictamente con factores de transferencia.
y evidentemente la casuística de recuperación ha sido buena. ¿Sí? VIH también, estamos acá viendo, no hay mucho, pero hay 51 pacientes, pero de seguimiento en 25 años, o sea, no es poco, es bastante. ¿De acuerdo? Ok. Y este estudio concluye, entre otras cosas interesantes, ¿no?, de que después de 25 años de experiencia no existen efectos colaterales en el uso de factores de trasplante. Nunca habían visto efectos colaterales. Este estudio y las publicaciones que hacen los colegas, como viste en la lámina inicial, coinciden de que la única contraindicación absoluta son pacientes trasplantados. Es decir, tengo un riñón que me falla, el otro ya no funciona, entonces necesito un tercer riñón. ¿Qué hago? Trasplanto un riñón, ¿sí? Cuando yo meto un órgano, ¿será un órgano mío? No, pues es una cosa rara, ¿no?, que está metiéndose en mi cuerpo. Necesito que el sistema inmune esté en el suelo. ¿Para qué? Para que no rechace a este órgano. Pues si lo rechaza, ¿qué va a pasar? Este órgano colapsa y ahí quedó. Y el paciente se puede morir. En este caso, entonces, ¿qué decíamos? El factor de transferencia, ¿qué va a hacer? Eleva la respuesta inmune en 437%. Si bien es cierto, lo regula, pero evidentemente en este caso, pues mejor no utilizar. ¿De acuerdo? Trasplante de médula también. No, hay una diferencia, porque el trasplante de médula ósea normalmente se hace de una zona a otra zona. Ese es el autólogo. Pero hay trasplante de médula ósea heterólogo, es decir, mi hermano o algún familiar muy cercano me ha donado. En este caso sí no puedo usar factores de transferencia. ¿De acuerdo? Y hay una pregunta que me hicieron, y en caso de transfusión sanguínea, porque se supone que la sangre es de otra persona, ¿no? Yo prefiero esperar cuando está usando transfusiones, yo prefiero esperar un tiempo, si la persona no está en crisis o en riesgo, ¿no? Si estuviera en un riesgo de muerte, ejemplo, leucemia, linfomas, que se nos caen cada rato los glóbulos blancos o rojos, normalmente yo ¿qué hago? Les doy el tratamiento, sí o sí les doy el tratamiento y no espero. ¿De acuerdo? Entonces, pero en una persona que está con anemia, ya han puesto una transfusión de sangre y con eso ya se recuperó, ya está mejor, prefiero esperar. ¿En cuánto tiempo los glóbulos rojos y entre comillas y blancos mejoran todo? 120 días. Entre 30 serían 4 meses. Después de 4 meses puede volver a utilizar. ¿Se entiende? ¿Ya? Muy bien. Esta es la presentación. Comentar nada más que el uso de factores de transferencia tiene entonces un respaldo por la comunidad científica médica. Yo voy a comentar eso, si pueden apuntarlo y un poco voy a comentar algunos tips nada más para que les sirva de ayuda. Primero, no tiene efectos colaterales. Segundo, la única contraindicación absoluta que es trasplantes. Tercero, que puede ser utilizado en todo, desde los recién nacidos e incluso gestantes, hasta los ancianitos, sin ningún problema. Pero acá viene el detalle. En gestantes, según la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es no usar drogas de ningún tipo hasta después del primer trimestre. Por tanto, factores de transferencia sí podemos usar en gestantes, pero supervisadamente y cuando hay realmente urgencias. Yo he usado el caso de rubiola. La mamá está embarazada y está con rubiola y hay potencialmente el riesgo de que le saquen al bebé. No tiene nada que es descabellado. Entonces, para proteger al niño y a la mamá, he usado factores de transferencia. Lo que la rubiola potencialmente puede hacer que aborte espontáneamente. ¿De acuerdo? Incluso dentro de los 3 primeros meses. Primer trimestre. Los 3 primeros meses. Lo correcto es que no se use, ¿no? Después ya. ¿Qué más? Cuando uso los factores de transferencia, ¿puedo usar corticoides? Sí. Algunos, incluso literaturas, mencionan de que cuando uso factores de transferencia no debo usar corticoides. Falso. En pacientes con lupus, con artritis reumatoide, usaban una dosis grande, megadosis de corticoterapia, los he usado sin ningún problema.
y al contrario, porque la corticoterapia los mandaba al suelo, ¿no? Y al utilizar los factores de transferencia, pues regulábamos y hacíamos el soporte, el balance, ¿no? Y muy por el contrario lo que opinaban los inmunólogos o hemato-oncólogos. Bien, algunos firmas, los factores de transferencia deben de ser utilizados si la compañía, que en este caso en Perú por lo menos distribuye, que son Spotlight, que es una compañía americana, tiene más de 90 productos y permite hacer esquemas de manejo. Sin embargo, siempre hay la recomendación para los colegas, y que es la misma recomendación que dieron los colegas de atrás, no me dejarán mentir: el médico es el médico. Yo puedo ser bioterapeuta, pero soy administradora de empresas. Hoy día me ha descodificado una administradora de empresas porque está recibiendo el curso, ¿no? Y está bien, es experta, pero no es médico. Está haciendo la parte emocional, todo es muy bonito, pero no es médico. La recomendación de la gente de Francia es: no te metas a hacer lo que tú no sabes, si no tienes el diagnóstico, le puedes ayudar emocionalmente, bien. La misma recomendación les doy hoy día para el tema de factores de transferencia. Es muy bueno. A ningún paciente le va a hacer daño. Entre en la medida que se pueda, ¿no? Porque también tiene un costo. Si hablamos de modelos biofilizados que se está usando en Cuba, en Ecuador, en México, tiene un costo bien alto. Pero a Dios gracias, por medio de la compañía de Foglar, Bioral o bebible, tiene un costo relativamente alcanzable. ¿De acuerdo? Entonces el mensaje es que si yo no soy médico, mejor no me meto a tratar pues un cáncer, ¿no? O sí. Pero sí les puedo recomendar. El doctor Camero ha dicho que cáncer grave y no sé qué, vaya tomando 6 tabletas, 6 cápsulas. 6 por 3, 18. 18 cápsulas, sí. Pero no es malo, cada cápsula es de 100 miligramos. No pasa nada, absolutamente nada. ¿De acuerdo? La dosis tolerable máxima podría llegar hasta las 1200 pastillas por día. O sea, 18, 20 pastillas, no pasa nada. Esto es un estudio con ratas de laboratorio. Y aún así a esa megadosis no se murieron las ratas, se curaron de su cáncer. Sí, de verdad. Entonces, desde esa perspectiva no pasa nada. En algunos pacientes con crisis grave, estamos hablando de pacientes que tienen cáncer con metástasis múltiples, etc. Se les hace la biodescodificación, todo, pero ¿qué pasa? Necesito un soporte. ¿Qué le doy? 2 factores de transferencia, le damos a megadosis, 8 cápsulas, le saco de su resentir, le damos las 8 cápsulas y ya está. Pero no es esa dosis todo un año, sino le damos unos 10, 15, hasta 2 meses de repente de tratamiento, y después ya empezamos a bajar las dosis hasta completar un año. En la teoría, basta con 4 meses de factores de transferencia, está estudiado. No necesito más. Pero yo les acompaño a mis pacientes hasta el año, aunque muchos me abandonan. Ahora he entendido hacer el curso de descodificación por qué me abandonan. Y ahora así les siento tranquilo. Se sienten muy bien, así que ya chao, doctor Cabecera. Y verdad, ya no regreso. Después me digo, doctor, no sé qué ha pasado, ¿estás mal? No, le estoy mandando a otra persona. Ya se desconectaron. Y eso es bueno, eso antes me ponía preocupado, pero ahora no, hoy día los han enseñado que tenemos que estar alegres, porque ya no dependen de mí, sino solos han empezado a encontrar la forma de autoayudarse, y eso es bueno, buenísimo. Y entonces en 4 meses suficiente. En 12 días, los factores de transferencia, esto para los colegas médicos o personal de salud, en 12 días, literalmente, si hay un linfoma, una leucemia, todo se regula. Pero en el día 20, Freddy, en el día 20 se desregula todo, otra vez. O sea, si le tomo toda la hematimetría, o sea, todos los hemogramas, en el día 12 al 15 está excelente. Le vuelvo a tomar al día 20 y todo se altera. De lo que estaba bien, se dispara, se baja, y ahí el oncólogo se desespera y dice: no, está fatal, la leucemia está avanzado, y ahora hay que darle doble dosis de la quimioterapia. Y le meten unos esquemas neurológicos. Y esto es previa junta, no es así nomás. ¿Ok? Para salvar a... Y lo ves al paciente, y el paciente está tranquilo, sí, pero ¿por qué me da? No, está usted grave. Y el paciente, una vez que le dice está grave, ¿qué va a pasar?
y se va así todo triste, ¿no? Esa no es la idea. Por eso digo, ustedes que han aprendido, estoy sana. ¿Sí? Y una cosa más, en el nombre de Cristo, estoy sana. Si yo entiendo este concepto, me voy sana. Incluso la puerta y la dejé acá todo. No a mí, por si acaso. Se lo dejamos, como siempre les digo a los pacientes, en los pies de la cruz de Cristo. Ahí se lo dejo. Uno. Que él se encarga, porque él ha venido para eso, ¿verdad? ¿O no? Para cargar con su sufrimiento. Pero si yo sigo pensando que mi hijita está mal, que mi hijito está mal, y sigo pensando, ¿qué va a pasar? Empeora cada vez más. ¿De acuerdo? Listo. Algunos tips más. El uso de factores de transferencia en dosis combinadas con otros factores de transferencia. ¿Se puede? Sí, es lo más recomendable. ¿Quién hace los esquemas? Hay una guía terapéutica que lo usa Forlife, que es después de un estudio que han hecho en Ecuador. Es válido. Algunas dosis no son muy correctas. Yo en el libro tengo prometido mal. Ya está avanzado. Ya está para la publicación nada más. Pero me estaba faltando las estadísticas que gracias al trabajo y el apoyo incondicional de mi esposa, las estadísticas son una realidad hoy. Si ya tengo ese dato, ya podemos publicar. ¿Por qué? Porque estoy poniendo todo este bagaje, pero ya no con palabritas, sino con experiencia clínica, con estadística, con casuística. Ya estamos en esa fase de hacer los análisis. ¿Ok? Entonces, es importante entender que sí podemos hacer esas combinaciones, pero no soy oncólogo, no soy no sé qué, entonces mejor no me meto a jugar con eso. Tengo un paciente grave, ¿qué hago? Adelante. Adelante, doctora, bienvenida. Tenemos acá internacionales por todos lados. La doctora también nos visita desde Cuba, en realidad. Pero ella es de Cuba, pero ahora está un tiempo en Perú. Ella es cusqueña. La doctora es de la clínica cusqueña también, pero está trabajando en la clínica San Juan de Dios. Así que un voto aplauso para los doctores. ¿Frente a un profesional de la salud? Por favor, levanten la mano también para saber si alguien nos necesita. Bueno, ¿sí? Bienvenidos todos. ¿Qué más? Algunos datos sueltos más. Importante entonces entender de que los factores de transferencia no ocurren nada. Ojo, bien claro se los estoy diciendo, y esto lo repiten en la compañía cada rato. Acompañen al paciente, sirven de amortiguador, y lo único que sí es efectivo, primero Dios. No, que te vas a morir. Así se murió usted, doctor, pero yo voy a seguir viva, y sigue viva la paciente. ¿Por qué? Porque yo tengo negocio con el Señor. Ya está, se acabó. Y está bien. ¿Verdad, doctor? Y le dices, si el paciente tiene confianza, se acabó. Lo que diga el de arriba, se cumple. No, que te mueres en 2 meses. No, doctor, usted se morirá. Hace una paciente de 75 años, yo la vi, parecía de 60, una jovencita. 75, ¿por dónde? Ah, sí, estoy no sé qué. ¿Y qué tiene? ¿Por qué ha venido? Entonces que era la hija, porque se veía toda viejita la hija. Y no, yo soy la paciente, doctor. Así. Tengo cáncer de vagina. Así, y ya, pues, cáncer es asco de tener relaciones con este. ¿Y quién es este? Bueno, toda una historia. Va al ginecólogo, cáncer, ya vamos así también. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Estamos hablando de hace 40 años atrás. Hacemos unos a los 30 y tantos, 35, le saca la muerte a su marido y empezó el conflicto. Entonces, cuando la señora le dijo cáncer, dijo, ¿así? Yo no tengo eso. No, sí, acá los resultados, no sé qué. Y tendríamos que operar. ¿Y qué me haría? Bueno, vamos a tener que sacar toda la vagina, vamos a tener que sacar el útero, parte del colon, vas a tener que hacer las heces. Doctorcito, gracias, ¿sabe qué? Usted se le dijo, no, pero si no te vas a morir, te vas a morir 2 meses y te mueres. Se murió usted, doctor. ¿Y qué pasó? El ginecólogo se murió a los 2 meses. De verdad, no estoy bromeando. Y la señora viene y me cuenta, y así se han muerto 3 ginecólogos. De boca salada. Pero bueno, en resumen, ella encontró la forma de hacerse su corte del conflicto, ¿se acuerdan que comentábamos? ¿Por qué? Porque, bueno, todo un tema con el esposo, en fin, salió del conflicto sola. Y lo único que estaba haciendo es recordar el conflicto. Entonces, al final le ayudamos para cortar el resentir primario y se acabó el asunto.
¿no? Sin embargo, necesitaba también ella, porque ella había hecho metástasis al pulmón, metástasis al cerebro, pero a pesar de eso estaba bien parada. Necesitaba de todos modos un factor de transferencia. Ya no el cafecito, doctor Mito. No es que presente el doctor Mito eso, no, sino que hay una teoría que hoy estamos discutiendo, ¿no? Porque el paciente está en la fase vagotónica, explicar todo eso es todo un tema. Pero bueno, un poquito después de que hemos cortado el conflicto, ya viene una fase en la que el paciente está tranquilo, y ahí le da de todo, ahí le da el infarto, ahí le da el edema del pulmón, atento, los colegas médicos. Entonces en esa fase, Hanger sugiere el café, por ejemplo, que si está en fase vagotónica le va a activar, lo va a reactivar. ¿Sí? Yo sugiero en vez de eso dos factores de transferencia, como una alternativa seria. A medida que he visto con los niños temas interesantes del tema de caries y cosas así que usamos factores de transferencia en spray o de pasta dental. Es una maravilla. ¿Verdad? Para quienes son socios antiguos, una cosa así. Una preguntita, doctor. Un segundito nada más para terminar, si me vayan siguiendo de la idea. Vamos dándoles algunos tips. Importante entonces entender que los factores de transferencia no curan, pero sí pueden ayudar. Que si le doy no le va a hacer daño, va a estar bien. Pero necesitamos, si hay una enfermedad fuerte, mandar a un médico, a alguien que esté manejando factores de transferencia. Bendito sea el Señor que está acá, la doctora. Y hay médicos que se están, de alguna manera, metiendo más en el tema y ya pues, nos pueden ayudar con algunas especialidades de por medio. Qué bueno, enhorabuena. ¿Ya? ¿Qué más? El uso de factores de transferencia. A ver. Preguntas que siempre me hacen, ¿no? El uso de factores de transferencia, doctor. Si yo estoy tomando a megadosis y dejo de tomarlo por 2, 3 días y una semana, ¿me voy a morir? Tiene miedo, ¿no? Pero el miedo es por otra cosa, no es por dejar de usar los factores de transferencia. Sin embargo, no tiene nada que ver. Recuerden que 4 meses tomo y en 4 meses yo ya puedo estar sano completamente y necesito solamente salir de ese momento. Ya no necesito el factor de transferencia. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a dejarle a Marquito para que ahora sí entremos a la fase de preguntas, breve, 3 preguntitas nada más. Nos enseña mucho en este aspecto importantísimo que es la salud, la prevención de la salud. Y desde su campo profesional, pues un poco también de medicina que estamos aprendiendo, ¿verdad? Mi nombre es Marco Muñoz, tengo una experiencia con factores de transferencia, tengo una experiencia con videocodificación. Actualmente mi hijo también está haciendo una terapia de videocodificación con el doctor Camero. Y quiero decirles esto: en algún momento, si es que no hemos estado ya en ese umbral en donde necesitamos realmente salud y lamentablemente no encontramos alternativas, es importante anotar este tipo de conceptos nuevos, completamente diferentes a los que ha venido pues, difundiéndose en todo lo que es la medicina tradicional. Y gracias a Dios empezamos a conocer, algunos ya conocemos de antemano, un extraordinario profesional de la medicina con muchísima experiencia. Estamos hablando hoy día de 10 años de experiencia en los factores de transferencia. Así que tenemos un ángel de Dios aquí para servirnos con mucha información, con mucha experiencia.